Pasemos ahora a la sección 3, características de la vivienda. En esta parte usted debe leer cada una de las alternativas al informante y rellene solo el óvalo que corresponda sobre las características de la vivienda, a excepción de la pregunta 1, en la cual usted tiene que hacer una observación directa para poder registrar la información. Veamos cada una de las alternativas y preguntas que contiene esta sección. Pregunta 1. Tipo de vivienda. Aquí usted observe el tipo de vivienda que ocupa el hogar. Puede ser una casa independiente, puede ser un departamento en edificio, una vivienda en quinta, una vivienda en casa de vecindad. La diferencia entre quinta y vecindad va siempre orientado a los servicios, dado que en una quinta los servicios de agua y desagüe forman parte de manera independiente a cada una de las viviendas. Quiere decir que están dentro de la vivienda de cada hogar. En cambio, en una vivienda en casa de vecindad, los servicios de agua y desagüe son de uso común. Están hacia afuera de las viviendas y todas las viviendas de ese solar hacen uso de esos servicios. Choza o cabaña, que está referido básicamente a aquellas viviendas que están construidas con materiales naturales y rústicos de origen local. Las viviendas improvisadas están construidas con materiales como esteras, cañas, chancadas o materiales de desecho como cartón, latas, plásticos. Locales no destinados para la habitación humana, que estos son estructuras que no han sido construidas para alojar a un hogar, pero que sin embargo han sido adaptadas para que puedan servir como habitaciones humanas. Entonces, esos son los locales no destinados para habitación humana. Y finalmente, tenemos otros tipos de vivienda, como aquellos hogares que utilizan un vehículo abandonado, una casa rodante o algún otro tipo de ambiente y lo utilizan para su habitación. La pregunta 2, su vivienda es, aquí sí el informante debe de indicarle cuál es la condición en que tiene su vivienda. Su vivienda es alquilada, es propia pagándola a plazos, es propia totalmente pagada, es propia por invasión. Y aquí en propia por invasión hay que tener en cuenta que no se tiene derecho de propiedad reconocido formalmente sobre la vivienda ni sobre el terreno, a pesar que la vivienda le pueda mostrar o pueda indicarle que tiene la constancia de posesión o el certificado de posesión emitido por la municipalidad de su distrito donde vive, mientras no esté registrado formalmente en registros públicos, esa vivienda está considerada como propia por invasión. Quiere decir que para que pueda ser considerada como una vivienda propia totalmente pagada, esta debe, más allá de haber adquirido mediante compra, debe tener su título de propiedad registrado en registros públicos, en la SUNAR. Luego viene la opción 5, cedida por el centro de trabajo. Quizás es una vivienda que se ocupa de forma gratuita en contraprestación por los servicios, ¿no? Muchas veces se ve esta figura cuando, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, a los policías los destacan de una zona a otra y también les permiten en ese destacamiento hacer uso de las viviendas de las villas militares, policiales, en el lugar de destino. La opción 6 nos habla de cedida por otro hogar o institución. Esto es cuando ocupamos una vivienda con el consentimiento de algún pariente o no pariente de otro hogar, sin el pago alguno. Y por último tenemos otro tipo. Mi vivienda la tengo por otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces aquí se registra la circunstancia que podemos encontrar o que nos manifiesta el informante y que no están comprendidas en las categorías anteriores. La pregunta 3, y aquí sí, quizás las
siguientes preguntas, 3, 4 y 5, están referidos al material predominante en las paredes exteriores para la pregunta 3, en los techos para la pregunta 4 y en los pisos para la pregunta 5. Pues aquí vamos a ver el material predominante. Para el caso de la pregunta 3, las paredes exteriores está visto como opciones: ladrillo o bloque de cemento, piedra o sillar, adobe o tapia, quincha, piedra con barro, madera, estera u otro tipo. Como les mencionaba, para los ejemplos de predominancia de materiales en techos, paredes o pisos, debemos tener en cuenta también las proporciones. Ahí hay una regla que debemos tener en cuenta para el caso cuando nos manifiestan y podemos observar que el material predominante está casi en una proporción igual, 50 y 50%, digamos así. Como en el ejemplo número 2, podemos ver que nos refiere el informante que el material de sus techos es 50% de madera y 50% de planchas de calamina. En este caso, nosotros debemos considerar la alternativa que tenga el menor número en la relación de respuestas o alternativas. Por ejemplo, entre madera y planchas de calamina, la opción de menor número la encontramos con madera, que tiene la opción 2, frente a planchas de calamina, que tiene la opción 4. Entonces, marcamos la opción 2 de acuerdo a la regla establecida, la de menor número en la relación de respuestas. También podemos ver y determinar, aquí hacer un hincapié, cuando nos habla la alternativa 4, planchas de calaminas, fibra, cemento o similares. La fibra de cemento, comúnmente nosotros la conocemos como el Eternit, ¿no? El Eternit, aunque es la marca del producto, ¿no? Eternit, más conocida así, el producto en sí es planchas de fibrocemento, ¿no? Planchas de fibrocemento. Entonces, esa es la opción que debemos estar considerando cuando vemos las casas cuya cobertura de techo es de Eternit, básicamente así. Para la pregunta 6, ¿cuál es el tipo de alumbrado que tiene su vivienda? Debemos identificar tanto el tipo de alumbrado eléctrico como el tipo de alumbrado no eléctrico. Si tenemos un alumbrado con energía eléctrica, ya sea proporcionada por un prestador de servicio o por un tercero, vamos a marcar la opción 1, electricidad. Si tenemos algún tipo de alumbrado diferente a ello, no eléctrico, ya sea por mechero, lamparines, lámparas a gas, vela u otro tipo, marcamos la opción según nos indique. Y si no se alumbra con nada, con ningún tipo de alumbrado, simplemente marcamos la opción 6, no tiene. Otros, está comprendido los paneles solares, la batería, se alumbra con leña, con generador eléctrico, con bosta, con lámpara o lámparas a baterías, con linterna, con foco a pila o con una batería. Entonces, todo ello es lo que podemos nosotros contemplar en otro tipo de alumbrado. La pregunta 7, el abastecimiento de agua de su vivienda procede de... Y aquí es república dentro de la vivienda. La segunda opción, república fuera de la vivienda, pero dentro del edificio. En estas dos opciones, tengamos en cuenta que es aquel abastecimiento que se hace desde las redes matrices de las empresas prestadoras de servicio, ¿ya? Que tienen ya autorización por el Ministerio de Salud para que puedan brindar este tipo de servicios, ¿no? Una empresa que abastece de agua potable, de saneamiento básico en una determinada comunidad. La tercera opción, pilón de uso público, es cuando hacia el centro o hacia un lado del centro poblado llega un solo pilón
Ahí ubican y todos los que habitan en ese lugar se acercan ahí a recoger el agua, ¿no? Desde ahí se abastecen. Es pilón de uso público. Luego tenemos el camión cisterna u otro similar, agua obtenida del subsuelo con pozos o directamente de los ríos, acequias, manantiales o similar, que es cuando el agua se abastece directamente del río, de una acequia, de un manantial. Y aquí también hay que tener en cuenta que si el agua proveniente del río es almacenada en un reservorio construido por los vecinos, administrado quizás por una JAS, pero no recibe el tratamiento adecuado para considerarlo como un agua potable, tal como se considera el agua que trata una empresa abastecedora de estos servicios, esto también debemos considerar el origen del agua. Quiere decir que aquellos que nosotros consideramos como agua entubada en algunos centros poblados, cuando es agua entubada con tratamiento de JAS, con administración de una junta administradora, junta de vecinos administradora de estos servicios, eso es como origen el punto de donde viene, ya sea de un río, de una acequia, un manantial, o quizás también de un pozo. Entonces, ahí tenemos que hacer una repregunta, ¿no? Y cuando vemos que en la vivienda tienen agua entubada, preguntar exactamente de dónde proviene esa agua entubada. Y finalmente, la opción 7, otros, cuando la vivienda se abastece de agua de una forma diferente a las anteriores. Ya puede ser, se abastece de agua de lluvia, de nieve derretida, o proviene de la red pública o de un pozo del vecino, de un familiar o una institución, ya sea mediante pago o de manera gratuita. Pero esta es a través de un tercero, digamos así, ¿no? El abastecimiento de red pública, pero a través de un tercero. ¿Ves? También lo registramos como otro tipo de abastecimiento. La pregunta 8, el servicio higiénico que tiene su vivienda está conectado a red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, un pozo séptico, un pozo ciego o letrina, y aquí entre pozo ciego y pozo séptico debemos tener en cuenta la diferencia que en pozo séptico se le da tratamiento a estos lugares, tienen un tratamiento con cal, con ceniza, con algún tipo de desinfectantes que permita mantener y controlar la higiene de estos espacios. Sin embargo, en una letrina no tiene nada de ello, ¿no? Los desechos caen y no reciben ni un tratamiento. La pregunta 9, ¿cuántas horas demoran en llegar desde su vivienda a la capital distrital? Está contemplado el tiempo que habitualmente utiliza el hogar para trasladarse hasta la capital de su distrito. Y si no pueden ubicar exactamente la capital del distrito, se hace siempre la referencia. Para llegar a tu municipalidad, ¿dónde? ¿Cuánto tiempo te demoras? Entonces, ello refiere ya a identificar la característica propia de cada hogar. Ahí ellos indicarán: me desplazo 1 hora, 2 horas, 3 horas, menos de 24 horas lo registras en los 2 casilleros que se muestran. Más de 24 horas en la opción 1 y si vive en la capital distrital tienes la opción 2. Recuerda que estas 3 opciones son excluyentes. Quiere decir que si marcas una de ellas ya no puedes marcar otra más.